¿Quiénes eran los hijos de Dios antes de Adán? El misterio oculto de la creación imagina. Un mundo antiguo, lleno de misterios e historias que desafían nuestra comprensión. En el libro del Génesis, capítulo 6, aparece una mención enigmática. Los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y dieron origen a una raza de gigantes, los Nefilim. Pero ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Eran ángeles, seres divinos o una línea especial de humanos? La Biblia no lo explica con claridad, lo que deja espacio para interpretaciones que van desde lo espiritual hasta lo extraterrestre. ¿Por qué este tema quedó envuelto en el misterio? ¿Qué sabían los autores bíblicos que no fue completamente revelado? Mientras reflexionamos sobre esto, surge una pregunta aún más grande. ¿Qué ocurrió antes de Adán? ¿Fue la creación del hombre solo un capítulo dentro de una historia mucho más antigua? ¿Y si los hijos de Dios fueran en realidad ángeles que descendieron a la tierra? Esta teoría nos lleva a uno de los enigmas más inquietantes de la historia bíblica: la rebelión celestial. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos exploraremos aún más misterios que no querrás perderte. La idea de que los hijos de Dios eran ángeles caídos es una de las interpretaciones más fascinantes y controvertidas. Según el libro de Enoc, un texto apócrifo, un grupo de ángeles, liderados por un ser llamado Semhasa, decidió abandonar el cielo y descender a la tierra. Estos ángeles, conocidos como los vigilantes, habrían tenido relaciones con mujeres humanas, dando origen a los Nefilim. Pero ¿por qué los ángeles, seres espirituales, se rebelarían contra Dios? ¿Qué los llevó a cruzar este límite prohibido? Y aún más, si esta teoría es correcta, ¿qué ocurrió con estos ángeles después del diluvio? ¿Es posible que su influencia aún se haga sentir en la actualidad? Mientras exploramos esta teoría, surge una nueva capa de misterio: los Nefilim, los gigantes que nacieron de esta unión prohibida. Pero, en realidad, ¿quiénes eran estos gigantes? ¿Y por qué su existencia es clave para entender lo que sucedió antes de Adán? Los Nefilim son descritos como gigantes, seres de fuerza descomunal que aterrorizaron la tierra antes del diluvio. Pero, ¿eran solo criaturas físicas o había algo más en su naturaleza? Algunos estudiosos sugieren que los Nefilim eran híbridos, una mezcla de ADN angelical y humano, lo que explicaría su tamaño y poder. Otros van más allá y proponen que eran la encarnación misma del mal, el resultado de una corrupción espiritual sin precedentes. Curiosamente, mitologías de diversas culturas como la griega, la sumeria y la egipcia también hablan de gigantes y semidioses. ¿Podrían todas estas historias tener un origen común? ¿Y qué ocurrió con los Nefilim después del diluvio? ¿Fueron completamente exterminados o dejaron un legado que aún persiste? Mientras intentamos descifrar estos enigmas, surge una nueva pregunta: ¿cómo encaja Adán en esta historia? Después de todo, ¿fue realmente Adán el primer hombre? ¿O hubo algo antes que él? ¿Y por qué su creación parece ser tan diferente a todo lo que vino antes? Adán es visto comúnmente como el primer hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿y si su creación no fue el comienzo, sino un nuevo comienzo? Algunas teorías sugieren que Adán fue creado después de un periodo de caos, cuando la tierra ya había sido corrompida por los hijos de Dios y los Nefilim. En este contexto, Adán representaría un nuevo proyecto divino, un intento de restaurar el orden en un mundo sumido en el caos. Pero, ¿por qué Dios eligió crear a Adán de una manera tan diferente? ¿Qué tenía de especial el ADN de Adán que lo distinguía de los seres que lo precedieron? Y más aún, si Adán fue creado para ser perfecto, ¿por qué la humanidad sigue cargando con rastros de imperfección? Oye, ¿ya conocías estos hechos? Déjalos en los comentarios si ya habías oído hablar de ellos. Vamos a conversar.
Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, nos enfrentamos a un nuevo misterio. ¿Qué existía en la Tierra antes de Adán? ¿Y si una civilización entera hubiera existido antes de Adán? Una sociedad que fue borrada de la historia. ¿Y si la creación de Adán no fue el comienzo de todo, sino un reinicio después de un colapso? La idea de un mundo preadámico sugiere que la Tierra ya estaba habitada antes de la llegada de Adán. Algunos teólogos y estudiosos proponen que los hijos de Dios y los Nefilim formaban parte de esta antigua civilización, que fue destruida debido a su corrupción. Pero, ¿qué era exactamente esta civilización? ¿Eran humanos primitivos, seres angelicales o algo completamente diferente? Evidencias arqueológicas, como estructuras megalíticas y artefactos inexplicables, parecen apuntar a una historia mucho más antigua de lo que describe la Biblia. ¿Y si el diluvio fue solo uno de muchos reinicios divinos? ¿Qué más ha sido borrado de nuestra historia? Mientras exploramos esta posibilidad, surge una nueva pregunta. ¿Qué provocó la rebelión celestial que pudo haber desencadenado todo esto? ¿Y si la caída de los hijos de Dios no fue solo un evento terrenal, sino una guerra cósmica que afectó tanto el cielo como la tierra? Vamos a continuar. Pero antes, noté que aún no has dejado tu like. Si te está gustando el contenido, dale al pulgar arriba. La caída de Lucifer es uno de los eventos más dramáticos de la teología cristiana. Pero, ¿y si esta rebelión celestial está directamente relacionada con los hijos de Dios y el surgimiento de los Nefilim? Según algunas interpretaciones, los ángeles caídos que siguieron a Lucifer fueron los mismos que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas. Esta conexión sugiere que la rebelión en el cielo tuvo consecuencias directas en la tierra, corrompiendo la creación divina y sumiéndola en el caos. Pero, ¿por qué Dios permitió que esto ocurriera? ¿Y cuál fue el papel de Lucifer en 1900? Esta historia sigue ejerciendo influencia sobre el mundo hoy en día. Mientras intentamos desentrañar esta trama celestial, surge otra pregunta intrigante. ¿Cómo encajan las líneas de Set y Caín en todo esto? ¿Y si la división entre las líneas de Set y Caín es la clave para entender el conflicto entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres? La Biblia describe dos principales linajes después de Adán: el de Set, asociado con la obediencia a Dios, y el de Caín, marcado por la violencia y la rebelión. Algunos estudiosos sugieren que los hijos de Dios eran descendientes de Set, mientras que los hijos de los hombres provenían de Caín. Esta división podría explicar la aparición de los Nefilim, resultado de la unión entre estas dos líneas. Pero, ¿por qué esta mezcla fue tan problemática? ¿Qué había de diferente en el ADN o en la espiritualidad de estos linajes? Y lo más importante, ¿por qué Dios permitió que coexistieran, sabiendo que esto llevaría a la corrupción? Mientras exploramos esta teoría, una nueva capa de misterio se revela: el diluvio como respuesta divina a esta corrupción. ¿Pero fue realmente el diluvio el final de esta historia, o solo un capítulo dentro de un conflicto mucho mayor? El diluvio se ve a menudo como un acto de purificación, una respuesta divina a la corrupción causada por los hijos de Dios y los Nefilim. Pero, ¿y si el diluvio fue más que eso? ¿Y si fue un reinicio cósmico, un intento de restaurar el orden en un mundo que se había vuelto irreconocible? El arca de Noé es un símbolo de salvación, pero también de un nuevo comienzo. ¿Por qué fueron elegidos Noé y su familia? ¿Qué los diferenciaba de la corrupción generalizada? Y lo más importante, ¿realmente el diluvio eliminó todo, rastro de los Nefilim y los hijos de Dios, o algunos sobrevivieron y continuaron influyendo en la humanidad? Mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, nos enfrentamos a otro misterio. ¿Qué dicen otras culturas antiguas sobre estos eventos? Y si las historias de gigantes, dioses y semidioses en otras culturas
¿Son ecos del mismo evento descrito en la Biblia? La historia de los hijos de Dios y los Nefilim no es exclusiva de la Biblia. A lo largo de diversas culturas en todo el mundo, encontramos mitos sorprendentemente similares. Los griegos hablaban de dioses que se unían con humanos, dando origen a semidioses como Hércules. Los sumerios describían a los Anunnaki, seres divinos que descendieron del cielo para intervenir en la humanidad. Los egipcios tenían sus propias historias de dioses y gigantes. ¿Podrían todas estas narraciones tener un origen común? ¿Y si los hijos de Dios fueran un recuerdo colectivo de un evento real ocurrido en un pasado lejano? ¿Qué revelan estas historias sobre la naturaleza de estos seres y su impacto en la humanidad? A medida que exploramos estas conexiones, surge una nueva pregunta. ¿Puede la ciencia moderna arrojar luz sobre estos antiguos misterios? ¿Y si la genética y la arqueología pudieran ayudarnos a descifrar el enigma de los hijos de Dios y los Nefilim? Los avances en genética y arqueología han planteado preguntas fascinantes sobre la historia de la humanidad. Algunos investigadores sugieren que el ADN humano contiene marcadores inexplicables que podrían ser evidencia de una intervención externa en el pasado distante. ¿Serán estos marcadores rastros de los hijos de Dios? Además, descubrimientos arqueológicos, como esqueletos gigantes y estructuras megalíticas, parecen desafiar nuestra comprensión de la historia. ¿Y si estos hallazgos fueran pruebas de una civilización antigua que coexistió con los Nefilim? ¿Podría la ciencia ayudarnos a entender qué ocurrió realmente antes de Adán? Mientras reflexionamos sobre estas posibilidades, surge una nueva pregunta. ¿Cuál era el propósito espiritual de estos seres? ¿Y si los hijos de Dios no fueran solo seres físicos, sino también mensajeros o gobernantes con una misión divina? Más allá de su naturaleza física, los hijos de Dios tenían una profunda dimensión espiritual. ¿Eran mensajeros divinos, gobernantes o algo más? Algunas teorías sugieren que fueron enviados para guiar a la humanidad, pero terminaron corrompiéndose. Otras proponen que formaban parte de un plan mayor, un experimento divino que salió mal. Pero, ¿por qué Dios permitiría que estos seres interfirieran en la creación? ¿Y cuál fue el impacto espiritual de su presencia en la Tierra? A medida que exploramos estas preguntas, llegamos a otra reflexión. ¿Cuál es el legado de estos seres en nuestra cultura y religión? ¿Y si el misterio de los hijos de Dios todavía influye en nuestra comprensión de la espiritualidad y la historia? El misterio de los hijos de Dios y los Nefilim ha dejado una profunda huella en la cultura y la religión a lo largo de los siglos. Desde el arte renacentista hasta el cine moderno, la idea de seres divinos interactuando con humanos sigue fascinando e intrigando. En la religión, este tema es clave para entender conceptos como el pecado original, la caída de la humanidad y la redención. Pero, ¿por qué esta historia sigue resonando tan fuerte en nosotros? ¿Qué nos revela sobre nuestra búsqueda de significado y nuestra relación con lo divino? Y aún más importante, ¿qué queda por descubrir sobre este misterio? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, llegamos a una última incógnita. ¿Qué nos depara el futuro en nuestra comprensión de los hijos de Dios? Y si nuevos descubrimientos, ya sean científicos o espirituales, pudieran revelar la verdad detrás de este enigma milenario. Gracias por ver hasta aquí. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más contenido increíble como este.